y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Bien, hermanos, nos sentimos felices de estar juntos. Esta serie iba a constar de 4 temas, pero terminaron siendo 5, ¿verdad? Porque predicamos el jueves por la noche, el viernes por la noche, el sábado a la escuela sabática, el sábado el sermón y ahora nuestro último tema. Esta mañana vimos que está profetizado que se iba a levantar una nueva organización. Una nueva organización, como aprendimos hoy, no quiere decir una nueva estructura denominacional. Quiere decir cambiar los pilares de la fe adventista. Es decir, apartarse de los hitos que constituyen la base y el fundamento de la fe adventista. Nosotros vimos que la plataforma, el cimiento sobre lo cual está edificado el grupo de verdades que forman los pilares de la fe adventista. La plataforma tiene ¿cuántos peldaños? 3 peldaños. Mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Y de esos 3 peldaños, de ahí salen, ahí se basan. O sea, la plataforma es el cimiento y de ahí hacia arriba se levantan los pilares de la fe. Y para esto vamos a ver juntos esta pequeña presentación que se titula Los pilares de la fe, porque Dios nos manda a defender y a confirmarnos en la verdad presente. Y la verdad presente son los pilares de la fe. Repito, en el mensaje de los 3 ángeles, de ahí salen los 7 pilares de la fe adventista. Comencemos con el versículo de Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Cuántas columnas tiene? ¿Ok? ¿Y qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? A ver, lo voy a hacer más específico a la pregunta. ¿Quién es la sabiduría que edificó su casa que tiene 7 columnas? Proverbios 8, versículo 22 en adelante nos habla acerca de la sabiduría. Dice, la sabiduría clama. Eternamente tuve el principado, desde el principio. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, allí estaba yo ordenándolo todo. Así que, ¿quién era el que estaba con Dios? Desde el principio, desde toda la eternidad, eternamente estaba con Dios. Cuando se formaban los cielos, ahí estaba Él. Cuando estaba estableciéndose los fundamentos de la tierra, allí estaba ordenándolo todo con el Padre. ¿Quién?
Cristo Jesús. Por eso, en el próximo versículo de 1 Corintios 1:13 dice, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces, ¿quién es la sabiduría? Cristo Jesús es la sabiduría. Y Proverbios 9:1 decía, la sabiduría edificó su casa. ¿Ok? Labró sus 7 columnas. ¿Cuál es la casa de Cristo? Amén. Yo sé que ustedes saben, nomás tienen miedo de contestar, pero háganlo. Todas las preguntas que yo les he hecho me las han contestado muy bien. La casa que edificó Cristo es su iglesia. Próximo versículo, 1 de Timoteo 3:15. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo o viviente, columna y apoyo de la verdad. Así que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Y Cristo edificó su iglesia y le labró sus 7 columnas. Entonces allí ven, hermanos, vean. La parte de abajo, ¿cuántas escalinatas ven ustedes? ¿Cuántas plataformas? Hay una plataforma que tiene 3 escalones. ¿Y cuáles son esos 3 escalones? Ya lo saben ustedes, ¿cuáles son? Los 3 escalones, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del primero, segundo y tercero. Ese es el cimiento, esa es la base, es el fundamento. O como leímos esta mañana, es la firme plataforma de nuestra fe. 3 escalones, 3 bases. Y de esas 3 bases surgen los 7 pilares. Vean, ve apretando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos pilares o columnas tiene la casa del Señor, que es la iglesia del Dios vivo? 7 columnas, dice Proverbios 9:1. Vamos a ver entonces cuáles son las 7 columnas de la fe adventista, porque el pueblo adventista del séptimo día es la iglesia del Dios vivo. En el libro Eventos de los Últimos Días, la página 45 y 46, y aquí tengo el libro, pero como se los vamos a poner en la pantalla, ustedes lo pueden leer también. Dice así: el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También con los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero, y desplegó el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos, la palabra hitos quiere decir los marcadores antiguos. Un hito es como se marca un terreno. Antes se ponía columnas para marcar a dónde llegaba el terreno. Hoy en día usan unas estacas que la meten de hierro en el piso. Y la Biblia nos dice que es una falta grave mover los pilares. ¿Se acuerdan? En el libro de Deuteronomio dice, no moverás los pilares de la propiedad, porque eso es robo.
Si tú vendes una casa y luego le corres el terreno, vendes, estás robando. Y así se le roba a Dios la honra cuando se corren o se mueven o se trastocan los pilares. Entonces dice, uno de los hitos de este mensaje, del mensaje adventista, fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito y no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos, los marcadores que marcan el mensaje adventista. Recuerden que leímos esta mañana que las columnas o los hitos de la fe son los que nos han hecho lo que somos como pueblo. Eso es lo que nos diferencia como pueblo adventista. Entonces, ahora vamos a numerarlos, ya que son 7 las columnas. Vamos al número 1. Dice, el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nosotros, hasta nuestros ojos asombrados, la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo. El primer pilar. Cuando vino el chasco, esperaban la venida del Señor y no vino. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el santuario que iba a ser purificado era la iglesia, el templo de Dios, pero estaba hablando del santuario celestial. Y también entendían la hora de su juicio ha llegado, pensaban que era el juicio retributivo, es decir, el juicio final donde se le va a dar a cada uno su obra. Pero había un juicio previo, porque cuando el Señor viene, Él ya viene a dar su recompensa. No viene directamente a decidir quién se va a salvar o quién se va a perder. Ese proceso se hace en el juicio en el cielo, que es la purificación del santuario. Así que lo primero fue la purificación del santuario celestial que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo sobre la tierra. Número 2. Dice, también los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero. Esa es la segunda columna o hito antiguo de la fe adventista. El mensaje de los 3 ángeles. Número 3. Y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito, cliquea, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense, el primer pilar nos explica por qué Cristo no vino en 1844, porque inició el juicio en el cielo, pasó del lugar santo al lugar santísimo. El segundo pilar, el mensaje de los 3 ángeles, pues nos da la base para existir como movimiento. Esos 3 ángeles representan al pueblo que proclama los 3 mensajes consecutivamente hablando. Y dentro del mensaje de los 3 ángeles están los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A esto se le llama el estandarte. ¿Saben lo que es un estandarte? Una bandera, exactamente, una bandera. ¿Y la bandera adventista cuál es? ¿Qué tiene escrita la bandera arriba? Yo acabo de venir del Salvador y allá la bandera salvadoreña, ¿hay algún salvadoreño aquí? ¿Qué dice la bandera salvadoreña? Dios, unión, libertad. Pero la bandera del pueblo adventista dice
los mandamientos de Dios. Fíjense, desplegó el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, esta es una doctrina muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque todo el mundo evangélico no entiende la relación entre la ley y la gracia, entre la obediencia a los mandamientos de Dios y la fe. Todo el mundo evangélico, y recuerden que los adventistas pioneros venían de otras iglesias, y para ellos somos salvos por la fe. No hay que guardar los mandamientos, porque ya los mandamientos, ya Cristo los guardó por nosotros. Solo con creer en Cristo somos salvos. Pero al estudiar el tema del santuario celestial y el mensaje de los 3 ángeles, descubren la relación entre los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No están el uno contra el otro, al contrario, se complementan. No se puede guardar los mandamientos sin tener la fe en Cristo. Y no podemos tener fe en Cristo si no guardamos sus mandamientos. Es decir, hay una relación perfecta entre los mandamientos y la fe. No como el mundo evangélico que dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Y eso nos lleva al 4.º pilar de la fe. Número 4. Uno de los hitos en este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad. Ahora, esto tiene relación con la purificación del santuario. Pero ahí entendieron que había un templo real en el cielo, con un lugar santo y un lugar santísimo, así como el santuario en la tierra tenía el lugar santo y el lugar santísimo, y el sacerdote ministraba todo el año en el lugar santo, pero el día de expiación entraba detrás del velo al lugar santísimo. Así ellos comprendieron que había un templo real en el cielo y que Cristo, desde que ascendió al cielo, ministró en el lugar santo para el perdón de los pecados, aplicando su sacrificio y su sangre para todo pecador arrepentido. Pero en 1844, según la profecía de Daniel 8:14, decía, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Recuerden que esta es una de las cosas en las cuales va a venir la apostasía y muchos se van a perder porque van a negar un templo real en el cielo. El 5.º pilar de la fe. Número 5. Y el arca que contenía la ley de Dios. Ahora, puede parecer lo mismo el 3 que el 5, porque el 3 es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y luego el arca que contenía la ley de Dios. Claro que todo esto está relacionado. El santuario en el cielo, la purificación del santuario, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo visto en el cielo y la ley de Dios, el arca del pacto. ¿Pero por qué es otro pilar? Porque el mundo cristiano niega la vigencia de la ley de Dios. Prácticamente el pueblo adventista es el único que fue levantado por Dios para engrandecer la ley y magnificarla. Dice Isaías, este pueblo mío lo levanté para que engrandezca la ley y la magnifique. El mundo evangélico dice que la ley está en el Antiguo Testamento y ahora es la gracia. Pero nosotros comprendimos que la ley de Dios todavía está vigente y que no ha sido cambiada, no ha sido abolida, no ha sido alterada. Sigue siendo la misma ley que Dios dio sobre el monte Sinaí, solo que ahora Dios la escribe en las tablas de carne del corazón por el Espíritu Santo que nos es dado cuando aceptamos a Cristo. Todavía la ley de Dios va a ser la norma del juicio que se está llevando a cabo
en el cielo. Así que ese es un pilar muy importante de la fe adventista. Es un hito. Hito quiere decir lo que fue establecido para señalar los parámetros desde el comienzo. Y ese hito nos muestra que la ley de Dios es la norma de vida para el cristiano y es también la norma del juicio por el cual seremos juzgados. La número 6. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento. El sábado. Usted dice, pero bueno, todo está relacionado. El templo en el cielo, la purificación del santuario, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la ley y su vigencia. Y ahora, el sábado que es parte de la ley, sí, pero también es un hito marcador. Y nos caracteriza como pueblo adventista. Por eso nos llamamos adventistas ¿del qué? Del séptimo día. Adventistas pueden ser muchos que creen en la venida de Cristo, pero del séptimo día somos los que creemos que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y por supuesto, al entender que el sábado es señal entre Dios y su pueblo, es el sello que Dios coloca sobre sus hijos, también se llegó a entender que si Cristo tiene una señal, una marca que identifica a sus hijos, también el anticristo tiene una marca, y esa marca es el falso día de reposo, el domingo. Todo eso es parte del mensaje de los tres ángeles. Y fíjense que cada una de estas verdades está en el mensaje de los tres ángeles. Por eso la plataforma es los tres ángeles y de ahí surgen las 7 columnas. Número 7. La no inmortalidad de los malvados. Cliquéale otra vez. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. Y no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de antiguos hitos. Eventos de los últimos días, página 45 y 46. Aquí están los hitos definidos. ¿Cuáles son? Estas son las doctrinas que nos hacen peculiares. Peculiar quiere decir únicos, diferentes a todos los demás pueblos, a todas las demás iglesias. Esto es lo que nos caracteriza. Las doctrinas principales. Las demás doctrinas las compartimos con los demás cristianos. Todos creemos en la Biblia. Todos creemos en Dios Padre, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo. Todos creemos en que Cristo vino a este mundo, nació de una virgen, vivió una vida obediente a su Padre, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y va a regresar otra vez. Eso lo compartimos con todos los demás cristianos. Pero estas 7 doctrinas son únicas. ¿Cuándo iba a ser muerto a la mitad de la semana, de la semana número 70? ¿Cómo el evangelio iba a ir a los gentiles? Todo se había cumplido al pie de la letra. Y cómo ahora la última parte de la profecía no se iba a cumplir. Entonces, la fecha estaba correcta. Pero al día siguiente del chasco, 2 pioneros adventistas iban a encontrarse con un grupo de hermanos porque se habían reunido todos los que tenían la esperanza de la venida de Cristo en distintos lugares para esperar juntos la venida del Señor. Y qué chasco, por eso se le llama el gran chasco.
porque Cristo no apareció. Lloraron y lloraron y lloraron cuando vieron que sus esperanzas no se habían cumplido. Y a la mañana siguiente, 2 de ellos iban atravesando un campo de maíz, un elotal. Por cierto, si ustedes quieren ver la historia de los pioneros adventistas de nuestro movimiento, hay una película que la pueden ver por YouTube. Y es la historia de la iglesia adventista. Cómo todo comenzó. Está muy bonita. Y ahí van a ver a Elena de White y a su esposo y a todos los demás. Pero ahí van a ver a los 2 que van atravesando el campo de maíz. Ahora, no se sabe por qué iban atravesando el campo de maíz. Se dirigían hacia un barn, un edificio de un granero, donde se habían reunido un grupo de hermanos para esperar la venida del Señor. Esperaron hasta la medianoche y cuando no vino, pues se chasquearon. Y estos 2 se habían ido a dormir a su casa que quedaba al otro lado del campo de maíz. Por la mañana regresaron para reunirse con los hermanos. Pero mientras iban atravesando el maizal, la milpa, por cierto, la milpa era de uno de ellos. ¿Saben cómo se llamaba ese? ¿Alguien se acuerda? Igual que el muchacho que está sentado allá atrás. Se llamaba Hiram, uno de ellos. Hiram Edson era su apellido, Edson. De él era el campo. Pero esto pasó el 22 de octubre, o más bien el 23 por la mañana, al día siguiente. Pero en octubre ya pasó la cosecha de los elotes. Pero ellos no habían recogido la cosecha. ¿Saben por qué? ¿Por qué no la habían recogido? Porque Cristo iba a venir a buscarlos y los iba a llevar al cielo. No necesitaban guardar el maíz para los animales o para comerlos ellos en el invierno que venía, porque pensaron que ya no iban a pasar más un invierno en esta tierra. Y por eso ni recogieron la cosecha. Y ahí estaba el maíz alto, así de este tamaño, con todas las mazorcas ya secas. Y ellos iban atravesando. En un momento, uno de los 2, Hiram, se retrasó y el otro siguió. Ahí, ustedes saben cómo hay que pasar por el medio de los elotes buscando por dónde pasar. Pero llegaron a un lugarcito que había como una abertura, un hueco dentro de la milpa. Y el otro siguió caminando. Hiram se quedó. Porque un pensamiento lo avasalló. Ni él mismo sabe si fue una visión, si fue un sueño o si fue una voz que le habló, pero él escuchó clarito, como la voz le decía, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y eso le vino a la mente. Y su mente, él no sabe si él imaginó la escena o si fue una visión que él vio. Pero este fue el versículo, búsquenlo en sus Biblias. Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Y miren cómo habla de la purificación del santuario, por eso le llamó la atención. Dice el versículo 22, casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos,
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Wow! Jamás se les había pasado por la mente que el cielo tenía que ser purificado. ¿Quién va a pensar que el cielo está contaminado? Si el cielo es todo perfecto, si allá todo es santo. Pero aquí dice, las cosas celestiales mismas tenían que ser purificadas. ¿Y por qué tenían que ser purificado el cielo? Por los pecados que fueron enviados a que Cristo los perdonara y están en los registros del cielo. Eso fue una idea que jamás se les había pasado, pero como habla con respecto a la purificación del santuario, dijo, pues ahí está la respuesta. Cristo tenía que purificar el santuario, no el de la tierra, sino el del cielo. Y ustedes ven que lo sacó de la palabra de Dios. Ahí estaba la respuesta. Entonces, al entender eso, se pusieron a ver qué era la purificación del santuario. Y vieron que tenía relación con el juicio. Versículo 25. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora se presentó una sola vez para siempre en la consumación de los siglos. Fíjese, al final de la historia, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado de la manera, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, 28, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Antes que Cristo pudiera venir a buscar y a salvar a los que le estaban esperando, tenía que hacerse el juicio. Porque cuando Cristo viene, ya no viene en relación con el pecado a purificar nada. Viene a dar su recompensa a cada uno lo que le toca. Todo eso lo entendieron. Pero ahora el interés de ellos era saber qué estaba haciendo Cristo en el cielo. ¿Y qué hay en el lugar santísimo? Donde entró el sumo sacerdote. Pues encontraron que en el lugar santísimo hay un arca del pacto que contiene los 10 mandamientos. ¿Y qué hace el arca del pacto en el lugar santísimo donde Cristo ahora está haciendo el juicio para poder venir a esta tierra? Es la norma del juicio. Y ahí van saliendo las demás verdades. Y el sábado es parte de esa ley. Y vamos a ser juzgados por esa ley. Pero ¿y cómo el sábado si todos guardamos el domingo? Y ahí van descubriendo la verdad del sábado. Y dicen, pero ¿y entonces quién lo cambió? La misma profecía decía. La de los 2300 días decía que el cuerno pequeño echó por tierra la verdad y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y el que se atrevió a cambiarlo fue el cuerno pequeño, el papado. ¡Wow! Todas esas verdades que ahora son la base del pueblo adventista salen de ese estudio el día después del chasco. Y los días y meses que siguieron. Y así una por una las verdades. Bueno, ahora lo que voy a hacer, ya sabemos cuáles son los hitos antiguos, los primeros, los más antiguos. Después de eso Dios le reveló algunas otras cosas que también son pilares de la fe adventista. Pero como la casa del Señor tiene 7 columnas, yo voy a dejar el número en 7 y vean lo que voy a hacer. Volvamos a la presentación. Los 7 pilares de la fe. Ahora vamos a combinar, miren lo que dice ahí arriba. Vamos a combinar
el número 1, que es la purificación del santuario, con el pilar número 4, que es el templo de Dios visto en el cielo. Espérame, todavía no. ¿Ok? Fíjense, la purificación del templo en el cielo tiene relación con el templo de Dios visto en el cielo. Entonces podemos combinar. Hay un templo real donde Cristo entró. Figura, era del de la tierra, figura del templo que está en el cielo. ¿Y a qué entró Cristo? A purificar el santuario. Entonces, si combinamos la 1 y la 4, ahí está. Le ponemos la purificación del templo de Dios en el cielo. Entonces, nos quedó un espacio. Vamos ahora a combinar otro más. Combinamos ahora las 5 y las 6 que tienen relación. ¿Por qué? Porque la número 5 es la ley de Dios. Te fuiste muy rápido. Tenemos que leer lo anterior. Vuélvele atrás una. Oh, así está. No, sí, ahí era. Si se fijan, la número 5 es la ley de Dios y la número 6 es el sábado del cuarto mandamiento. Entonces, la ley de Dios ya tiene el sábado dentro de esa ley que es el cuarto mandamiento. Entonces, combinamos las 5 y las 6. Y ahora sí, al combinar las 5 y las 6, quedó la ley de Dios y el santo sábado, y cliquéale una vez más. Ahí desapareció la 5 porque ya lo incluimos. Pero vamos a reagruparlos, vamos a ponerle ahora los números en orden. Número 1, la purificación del templo de Dios en el cielo. Número 2, los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Número 3, la vigencia de la ley, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Número 4, la ley de Dios y el santo sábado. Número 5, la no inmortalidad del alma. Ahora tengo 5. Le voy a agregar 2 más, que son también pilares de la fe adventista y que nos distinguen de todas las demás iglesias, porque más nadie tiene estas verdades, sino el pueblo adventista del séptimo día. No son de los pilares originales, porque los 7 que vimos son los hitos antiguos, pero con el correr del tiempo vino otro pilar más, que todavía sigue siendo un pilar de la iglesia adventista y que también el diablo ataca mucho. Número 6. La reforma pro salud. Eso no fue de entrada que Dios lo dio. En el año 1863. Si ustedes quieren recordar ese año, es muy importante en la historia de nuestra iglesia. En el año 1863 se organiza la iglesia adventista, se registra como denominación cristiana con el gobierno de los Estados Unidos. Y eso fue en el mes de octubre de 1863. Pero en el mes de diciembre de ese mismo año, como regalo de Dios para la nueva iglesia recién organizada, el 25 de diciembre Dios le da una visión a Elena de White revelándole los principios de la reforma pro salud. Los 8 remedios naturales y la necesidad de cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Ustedes saben que al principio Elena de White y su esposo y todos los pioneros adventistas guardaban el domingo, ¿verdad? Y a Elena de White le costó dejar el domingo. Todavía 2 años después del chasco ella seguía guardando el domingo, porque pues eso era lo que había aprendido desde niña en la iglesia metodista, hasta que entendió la verdad del sábado.
Pero les digo otra cosa. Varios de los pioneros adventistas, incluyendo a Elena de White, no solo comían carne, sino que comían carne de cerdo y mariscos, camarones, que son alimentos inmundos. Comían puerco. Incluso en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, Elena de White dice que es más malo andar chismeando que comerse una chuleta de puerco. Es más malo andar chismeando que comer puerco. Claro, no dijo que era bueno comer puerco, dijo que era malo. Pero era más malo chismear. Ahora nosotros sabemos que el chisme es malo y el puerco también es malo, porque la Biblia le llama inmundo, inmundo. Pero no habían recibido esa luz. Pensaban igual que las iglesias evangélicas, que cuando Dios le bajó en una visión a Pedro el manto ese con todos los animales, y le dijo, levántate Pedro, mata y come, y Pedro dijo, no Señor, porque son todos animales inmundos. Dios dijo, no llames tú como uno inmundo a lo que yo limpié. Y pensaban todos los pioneros adventistas que ya el Señor había hecho a un lado la división entre animales limpios y inmundos, hasta que comprendieron por la visión que Dios le dio a Elena de White la reforma pro salud. Y no solamente eso, muchas otras cosas que Dios le reveló. Ustedes saben que al principio en la iglesia adventista los miembros y muchos pastores fumaban tabaco. ¿Se imaginan ustedes un pastor adventista fumando un puro? Así como los sacerdotes de la iglesia católica o como los pastores de otras iglesias fumando. Pero en 1863 Dios le mostró a su mensajera que eso no agradaba a Dios. Y que en lugar de ser bien, saben que en esa época los médicos recomendaban el cigarro para limpiar los pulmones. Qué ignorancia, ¿verdad? Pero decían que al entrar el humo de los pulmones, eso le ayuda, en los pulmones, eso le ayudaba a sanarse de las enfermedades de los pulmones. Hoy en día se sabe que más bien eso es lo que lo enferma a uno. Pero en esa época no se sabía, pero Dios le reveló el 25 de diciembre de 1863 que el tabaco era un veneno lento pero insidioso que producía enfermedades y la misma muerte. Y cuando ella escribió eso decían, está loca, si los médicos dicen que es bueno el tabaco. Le reveló también que el consumo de grasa era malo para el organismo. Y hoy sabemos lo malo que hace la grasa. Tapa las arterias y luego vienen los ataques por las arterias tapadas. Tremendo. Pero Dios le reveló que el pueblo adventista no solamente no debía comer carnes inmundas ni puerco, que es la peor de todas, por la grasa que tiene, pero ningún tipo de grasa. También le reveló que necesitaban una reforma en su manera de comer y una reforma en su manera de vivir. Por eso se llama la reforma pro salud. Ahora, eso es único de la iglesia adventista. Ustedes han sabido de otra iglesia, los pentecostales, los bautistas, los metodistas o los cristianos, que enseñan que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hay que cuidar su salud. No, comen de todo. Pero Dios nos ha dado ese mensaje a nosotros, los adventistas. Amén. Y ese es uno de los pilares de nuestra fe, no de los antiguos hitos, pero por lo menos es algo que nos caracteriza. Antes que pongamos el próximo, les pregunto, ¿cuál es otra doctrina peculiar que nos caracteriza como adventistas del séptimo día y que no compartimos con ninguna otra iglesia, pero es única nuestra y es un pilar de nuestra fe? ¿Cuál es? Hay una más.
Esa ya está ahí, la no inmortalidad de los impíos. Ahí está, hermana, la número 5. Falta una. ¿Cuál? No, ese ya está, la ley de Dios y el santo sábado. Es la número 4. Ese mismo, hermano, ese mismo. Nosotros tenemos una verdad tremenda que Dios le dio a la iglesia adventista, el don profético, a través de los sueños y visiones que le dio a una humilde mensajera suya llamada Elena Harmon. Ese era su apellido de soltera. Una vez yo me encontré al pastor Boro, allá donde Elena de White nació, en el estado de Maine. Ella nació en un pueblito que se llama Gorham, que está cerca de Portland, hay unas 10 millas de Portland. Y fuimos a ver la casa de la hermana White, donde ella nació. Hoy en día ya no está en pie. La primera vez que yo fui todavía estaba en pie, pero ya estaba muy vieja. Imagínense que ella nació en 1827. Ya tendría 200 años la casa. Pero el lugar donde estaba la casa, la Sociedad Histórica de los Estados Unidos puso un marcador oficial del gobierno de Estados Unidos que dice: en este lugar nació una de las fundadoras de la iglesia adventista y profetisa del pueblo adventista, Elena Harmon de White. Ahí está marcado. Pero ¿saben por qué les cuento esto? Porque la familia se mudó allá a Portland, Maine. Y la familia Harmon asistía a la iglesia metodista. Ya les conté esta mañana cómo los echaron de la iglesia metodista, porque creían en el pronto regreso de Cristo. Después del chasco, Elenita, porque Elena cuando vino el chasco tenía 16 años de edad. 16 años, era jovencita. Se había bautizado a los 12 años en la iglesia metodista. Pero los metodistas bautizan de cualquier manera. Bautizan sumergiendo en el agua, pero también bautizan echándole agüita en la cabeza. Pero cuando ella a los 12 años, todavía niña, decidió bautizarse, le dijo a su pastor de la iglesia metodista: pero yo quiero bautizarme como Cristo, sumergida debajo del agua. Y fueron a la bahía de Casco, que está bajando allí la bajada grandota para ir al mar. Que por cierto, bajando esa bajada, está la casa donde vivió la familia Harmon. Allí todavía está. Bueno, ella se bautizó a los 12 años. Pero el día que ella se bautizó, se bautizaron otras 12 personas más. Y todos quisieron bautizarse en el mar, porque la niña había dicho: eso así es como Jesús se bautizó. Y todos los demás se bautizaron con ella en el mar. A los 16 años, la familia Harmon esperaba la venida de Cristo, pero no vino. Y entendieron la verdad de que Cristo había pasado al lugar santísimo. Pero, ¿qué día fue el chasco? A ver quién se acuerda. ¿Qué día fue el chasco? Sí, 1844 el año, pero el día. 22 de octubre. 22 de octubre. ¿Y por qué esa fecha? Porque ese era el día de la expiación. Era el día de la fiesta de la expiación. Bueno, 22 de octubre. El 27 de noviembre, un mes más tarde, Elenita cumplió los 17 años, porque ella era nacida un 27 de noviembre. Ahí mismo, en el estado de Maine. Pero 12 días más tarde, el 10 de diciembre, ella estaba orando en un grupo de hermanas metodistas a la hora de la oración. Y eso era como las 10 de la mañana, estaban todas las hermanas orando juntas y de pronto
Cada una iba orando. Y de pronto las hermanas se asustaron porque la muchachita de 17 años dijo, ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Y se cayó al suelo. Estaban arrodilladas, se fue de lado y quedó acostada en el suelo. Y se asustaron las demás hermanas. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y no la podían despertar. Pero al ratito ella volvió en sí, pero no veía nada a su alrededor. Las hermanas la sentaron en una silla y ella estuvo varios minutos que no veía nada de lo que estaba pasando a su alrededor. Estaba en visión. Esa fue su primera visión, cuando tenía recién cumplido los 17 años, una niña todavía, una jovencita. En la visión, que la pueden leer en este librito Primeros Escritos, y se llama Mi Primera Visión, aquí lo escribió ella, Mi Primera Visión. Es una visión preciosa. Hasta vio el cielo y cómo va a ser el cielo y cómo Jesús nos va a ceñir las coronas, vio la venida de Cristo. Todo eso Dios le mostró. Pero cuando ella salió de la visión, ella decía, ¡ay, qué oscuro que está todo! ¡Qué oscuro, qué oscuro! Y eran las 10 de la mañana. No estaba nada oscuro, pero le parecía este mundo muy oscuro. Ella lo dice ahí. Me pareció este mundo tan oscuro porque vieron mis ojos la luz del cielo. Y dice que el ángel le dijo, tienes que contar a otros lo que te fue mostrado. Y ella dijo, ¿yo? ¿Contarle a otro? Pero si yo no sé hablar. Aparte que ella era muy enfermiza. Desde que tenía 9 años había tenido un accidente que le quebró la nariz y la dejó afectada en sus pulmones. No había podido seguir yendo a la escuela desde los 9 años. Solamente llegó a 3er grado y no lo terminó. Y ahora, cuando tiene 17 años, Dios la llama a contarle a otros lo que Él le había mostrado. Y ella dice, pero no, yo no puedo ni hablar. Tenía problemas para hablar. Hablaba en un susurro. No podía hablar de esta manera, solamente así. No le salía la voz. ¿Y cómo le voy a contar a otros? Y el ángel en la visión le dijo, cuando necesites te será dada fuerza para cumplir lo que Dios te ha mandado. Y ella dijo, Señor, busca otro, yo soy mujer. Mejor un hombre, todos los profetas fueron hombres. Y yo soy muy joven, no me van a creer, se van a burlar de mí, mira que teniendo sueños y visiones. Y el Señor le dijo, yo te he escogido, y yo escojo lo débil de entre lo débil para avergonzar a lo fuerte, para que nadie se jacte en mi presencia. Y ella comenzó a contar sus visiones. Con el correr del tiempo, muchos hermanos al principio no creían, decían, ay, la pobre muchachita esa, quizás quedó mal del golpe que recibió en la cabeza cuando tenía 9 años. Y no creían en ella. Pero poco a poco fueron viendo que todo lo que el Señor le mostraba estaba de acuerdo a la palabra de Dios, no contradecía a la Biblia, a la ley, al testimonio. Pero también vieron que lo que ella decía se cumplía. Y fueron estudiando las pruebas del verdadero profeta, y con el tiempo, ya para cuando la iglesia se organizó, unos 20 años más tarde, todos los adventistas del séptimo día, porque ese fue el nombre que escogieron, ya creían que los sueños y visiones de Elena de White venían del cielo. Y así la verdad del don profético se incorporó como uno de los pilares de la iglesia adventista. Y tiene base en la Biblia también. Porque miren lo que dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? Sí, contesten, hermano, no estén dormidos. Yo sé que hasta ahora les agarra un sueñito como para dar siestita. El dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra
contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características del resto, del remanente, de la descendencia de la mujer, la iglesia del Señor. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a los pies del ángel para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que el remanente, los descendientes de la mujer, iban a tener dos características, entre otras. Una, que guardan todos los mandamientos de Dios, inclusive el Santo Sábado. Y número dos, que tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Si la iglesia adventista no tuviera el don profético que se manifestó a través de esta joven, que con el tiempo, ustedes saben que ella tenía una hermana gemela, ¿verdad? Eran igualitas, como dos gotitas de agua. La hermana se llamaba Elizabeth y ella se llamaba Ellen. Con el tiempo, Ellen se casó con un maestro de escuela, pero que había llegado a ser pastor y había predicado el mensaje del pronto regreso de Cristo y lo seguía predicando. Y este pastor se llamaba James White. Se llevaban algunos años de diferencia. Elenita tenía 21 años. No, 20 años cuando se casó con Jaime White. Y él tenía 28. Se llevaban 8 años. Pero toda su vida fue la compañera del pastor Jaime White. Por eso la llamamos Elena G. de White, porque se casó con el pastor Jaime White. Tuvieron 4 hijos varones. Uno murió cuando tenía 16 años de edad. 16 años. Y otro de los 4 hijos, Herbert, murió cuando tenía tan solo 3 meses de edad. Pero los otros dos, los dos llegaron a ser pastores de la iglesia adventista. El más grande, Willie, le decían Willie, se llamaba Guillermo White. Y el otro se llamaba, igual que su papá, James Edson White, más conocido como Edson para diferenciarlo de su papá, que era James White. Él se llamaba James Edson White. Y él llegó a ser pastor y a predicar el evangelio adventista entre los negros del sur de Estados Unidos. Llevó el mensaje a los que habían sido libertados de la esclavitud. ¿Se acuerdan que antes había esclavitud en Estados Unidos? Los negros no eran libres, ni tenían derecho ni a leer, ni a escribir, ni a tener propiedades, ni a nada. Pero con el presidente George Washington, que se fundó la nación, la esclavitud siguió en pie. Pero cuando vino el presidente Abraham Lincoln, después de la guerra civil, terminó con la esclavitud. Pero aunque ya no eran esclavos, no sabían ni leer ni escribir. Y el hijo de Elena de White, Edson, construyó un barco que lo llevó por el río Mississippi, lo construyó en Chicago y lo llevó por todo el río Mississippi hasta el sur, donde estaban los esclavos, y les enseñaba a leer, y les enseñaba a escribir, y les enseñaba el evangelio, el mensaje adventista. Y por eso hoy en día hay tantos adventistas que son afroamericanos y tienen hasta sus propias conferencias. Y yo trabajé para una de las conferencias afroamericanas, donde la mayoría de las iglesias son de hermanos de color. Pero no porque quieren estar separados, sino porque en aquella época había
segregación. Los negros a un lado y los blancos al otro. Pero Elena de White era blanca y su hijo era blanco también. Y sin embargo se fue a trabajar y dedicó toda su vida a enseñarle a los negros emancipados la verdad del mensaje adventista. Bueno, esto completa los 7 pilares de la fe adventista. Pongámoslo otra vez allí en la pantalla. La purificación del santuario, del templo de Dios en el cielo, el mensaje del primero, segundo y tercer ángeles. Y fíjense que todas las doctrinas cardinales de la iglesia adventista salen del mensaje de los 3 ángeles porque son la base. Por ejemplo, la purificación del santuario está en el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí está el mensaje de la purificación del santuario, el juicio investigador. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús está en Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje de la ley de Dios y del santo sábado se encuentra en el mensaje del primer ángel. No solamente que en el templo donde Cristo entró estaba el arca del pacto que tenía la ley de Dios, pero Elena de White vio en una visión que el 4º mandamiento de la ley de Dios tenía un halo de gloria alrededor y era el sello de la ley. Quedó muy impresionada con esa visión. Está también en el librito Primeros Escritos. Y el sábado está en el mensaje del primer ángel porque dice: adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y eso es una cita del 4º mandamiento de la ley de Dios, que dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. Y el sábado nos recuerda que Cristo es el Dios creador y el Dios redentor. Así que todos están contenidos en el mensaje de los 3 ángeles. Miren, la no inmortalidad de los impíos, que el alma no es inmortal y que no se van ni al cielo ni al infierno al morir, sino que están dormidos hasta la venida del Señor Jesús. Y eso está en el mensaje del tercer ángel. Pero no más que a veces nosotros leemos el mensaje del tercer ángel y terminamos en el versículo 12, que dice: aquí está la paciencia de los santos. Pero el 13 dice: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14, 13. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El descanso de los muertos que están dormidos está en el mensaje de los 3 ángeles, la no inmortalidad del alma. ¿Y dónde está la reforma pro salud en el mensaje de los 3 ángeles? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde está el mensaje de la reforma pro salud dentro del mensaje de los 3 ángeles? ¿Dónde está? 2 partes. La repetida. La primera es donde dice en el mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria. Y dar gloria a Dios, el apóstol Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero ¿dónde más está el mensaje de la reforma pro salud? ¿Se acuerdan que uno de los hitos de la iglesia adventista es el templo en el cielo y el arca del pacto que contenía la ley de Dios? Pero en el arca del pacto había algo más. ¿Ustedes se acuerdan que había dentro del arca del pacto? Ajá, léanlo, está en el libro de Hebreos en el capítulo 9.
Tras el segundo velo, versículo 3, estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. El incensario de oro se metía para el día de la expiación. Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahí están los 10 mandamientos, pero está también el maná. ¿Y qué es el maná? La dieta que Dios les dio cuando los sacó de Egipto para introducirlos en la tierra prometida de Canaán. Dios les podría haber mandado carne para comer los 40 años en el desierto, pero no les dio carne, les dio maná. De igual manera, el pueblo adventista, cuando nos saca de Babilonia para introducirnos en la tierra prometida, nos cambia la dieta y nos da la dieta original que Dios dio a Adán y Eva en el jardín del Edén. Una dieta que no incluye matar animales, porque en el cielo no va a haber pulperías y no va a haber carnicería. ¿O ustedes creen que allá van a matar los animales para que nos los comamos nosotros? Pero si nosotros nos gusta la carne, pues nos vamos a sentir chasqueados en el cielo. Por eso hay que acostumbrarse desde ahora, y después que uno se acostumbra, hasta la carne la ve, pero hasta asco le da. Si ustedes no lo creen, no es natural para el ser humano comer carne. No es natural. Póngale a un niño pequeñito que todavía no tiene su apetito pervertido, póngale en la mesa un pedazo de carne, y póngale unas frutas bonitas y olorosas, a ver cuál va a agarrar el niño, a ver si va a agarrar el pedazo de carne a comerlo. Claro, cuando ya les enseñaron a comerla, pues sí, porque ya se pervirtió su apetito. Por eso, padres, no perviertan el apetito de sus hijos, porque después toda la vida van a tener esos deseos. Pero si nunca le dan carne a comer, miren, hermano, yo no como carne, y la gente dice, ay, pero ¿y no se enferma si no come carne? Ay, ¿y no está todo débil y no tiene fuerza? Pues pregúntenme, tengo 70 años, a ver si se me acaba a mí la cuerda. Nomás me dan cuerda como el Everready y no termino. Y ya tengo que terminar porque ya vamos a seguir con los bautismos. Pero yo tengo de toda la vida de no comer carne. No como nada, ni carne, ni pollo, ni pescado. Es más, nada que tenga ojos. Nada que tenga ojos. Y no me he enfermado, al contrario, Dios me ha protegido. Miren a Daniel. Rehusó comer la carne de la mesa del rey y beber del vino del rey. Y Dios le dio 10 veces más inteligencia que a todos los demás que comían de la mesa del rey. Algunos me dicen, ¿por qué tiene usted tan buena memoria? Bueno, que Dios me la preserve, ¿verdad? Pero yo se lo debo a Dios primero, y segundo, a que de niño aprendí a comer sanamente, para que no se me taponen las arterias y las venas y no pueda pensar bien y no llegue oxígeno al cerebro, tener buena memoria. Y la otra fue aprender los versículos de la Biblia desde niño. Así, cuando estaba de niño, nos hacían aprender los versículos mi mamá y mi papá de la devoción matutina todas las mañanas. Y había que repetírselos de memoria. Y luego, el viernes, al recibir el sábado, mi papá decía, a ver, tú, Hugo, dime, ¿dónde se encuentra el versículo del martes? Y tú, Raúl, se llama mi otro hermano, dilo de memoria. Y cuidado que nos equivocáramos. Había que repetirlos de los 7 días. Y luego, a fin de mes, había que repetir los 30 versículos del mes de memoria. Y no nomás lo que decía el versículo, sino dónde se encontraba. Y había que saber qué día era. Y al final del año, 365 versículos de memoria, como que fuéramos pericos. Pero nos lo aprendíamos, porque la mente del niño es como una esponja
y lo capta todo. Y eso no se le olvida a uno de grande. Por eso algunos me dicen, pastor, pero si usted sabe la Biblia de memoria, pues la aprendí de niño. La aprendí de niño. Bueno, hemos visto cómo el diablo ataca los pilares de la fe adventista. Y lo que nos hace adventistas es esto, hermanos. Esto es. Y en el arca del pacto no solamente está el maná, que representa la reforma pro salud, pero también está la vara de Aarón. Y la vara de Aarón es para mostrar a quién Dios escoge. En el caso de Aarón, ¿se acuerdan? Que otro se quiso levantar y hacerse el sumo sacerdote, y Dios dijo que traigan todos estos que pretenden al puesto, que traigan la vara cada uno. Y cada uno trajo su vara y las pusieron frente al tabernáculo. Y por la mañana, la vara seca de Aarón había reverdecido y había echado hojas y había echado flores y hasta había dado almendras en una noche. Y todas las demás estaban tan secas como la noche anterior cuando la pusieron. Y eso mostró a quién Dios escoge como su mensajero. Y esto representa el don profético. El maná, la reforma pro salud. Y la vara, el don profético de Elena de White. Qué interesante, ¿verdad? Todos los pilares de la fe adventista están en el mensaje de los tres ángeles. Que Dios nos bendiga y nos ayude a defender esta verdad y a mantenernos firmes, porque viene una terrible apostasía, y hemos aprendido estos días juntos que en esta apostasía va a caer más gente de la que ahora nos imaginamos. Va a ser un reguero. Es decir, multitudes enteras serán aventadas como paja. Por eso dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes y a defender la verdad. No se olviden de lo que aprendimos hoy. Lo que nos hace adventistas del séptimo día es tener el mensaje adventista, es tener los pilares de la fe adventista. Porque hoy muchos que llevan el título de adventistas ni creen en el espíritu de profecía, ni creen en la reforma pro salud, ni lo practican. Qué tristeza, ¿verdad? Elena de White dice en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio que es un pecado contra Dios que Dios dé ese mensaje tan extraordinario y que los mismos ministros no solo que no lo enseñan, sino que lo pisotean dando el mal ejemplo y sentándose a la mesa a comer de las ollas de carne de Egipto. Así como el pueblo de Israel: danos a comer carne, estamos hartos de este maná. Y así dicen muchos adventistas hoy en día: no, queremos carne. Y hasta en reuniones de pastores se van a comer un asado, un barbecue, dando el mal ejemplo. Oh, que Dios nos ayude no a llevar el nombre de adventista, sino a vivir el mensaje adventista. Nosotros tenemos un evangelio completo, no le falta nada. Pónganse a pensar, todo nos ha dado Dios. La mayor suma de verdades. Bueno, ya no sí, aquí está el librito. Termino con esta cita. Página 40. Ya estaba contento el pastor que no estaba el librito. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo particular, separado del mundo. Con el gran instrumento de la verdad los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos
y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. La mayor suma de verdades. En toda la historia de la humanidad no ha habido un pueblo que haya tenido tanta verdad como el pueblo adventista. Imagínense. Pues la Biblia, no todas las épocas la tuvieron. Ustedes saben que por los primeros 2500 años de la historia de la humanidad, y solo llevamos 6000 años de historia, los primeros 2500 años no había Biblia escrita. Moisés, que fue el primero que escribió el Génesis y el libro de Job, lo escribió alrededor del año 1500 antes de Cristo, pero ya el mundo había estado existiendo por 2500 años. No tuvieron la Biblia. Y aquí está la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero ¿por cuántos años? Por 4000 años, el pueblo de Dios no tenía el conocimiento de Cristo, del Mesías. Lo estaban esperando, pero no había venido. Recién hace 2000 años que vino. De 2000 años para aquí hemos tenido el conocimiento del Salvador que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Pero por 4000 años no tuvieron ese conocimiento. Lo que tenían eran sacrificios de animalitos que representaban al Mesías, pero no tenían el sacrificio de Cristo para limpiarlos del pecado. ¿Saben ustedes que lo que Dios le ha dado al pueblo adventista es tanto, tanto? Díganme, ¿qué otro pueblo tiene la cantidad de mensajes que Dios ha enviado? Imagínense, la Biblia es un libro, y sin embargo, los libros que dejó la pluma inspirada de Elena de White son decenas de decenas, porque desde los 17 años que tuvo su primera visión, fue profeta del Señor por 70 años, igual que el profeta Isaías, 70 años de profeta. Y en esos 70 años, Dios le dio a Elena de White más de 2000 visiones y sueños proféticos, más de 2000 a lo largo de los 70 años. ¡Qué tremendo! Una cantidad de información que ningún otro pueblo ha tenido en toda la historia de la humanidad. Así que no tenemos excusa. Yo me siento orgulloso de ser un adventista del séptimo día. Y no puedo ser otra cosa. Cuando la gente dice, no, el pastor Gambetta ya no es adventista. Nací adventista. Amamanté el mensaje adventista de mi madre, de mi padre, que era pastor adventista. Mis abuelos eran adventistas. Yo he sido adventista desde que nací. Y mis hijos nacieron adventistas. Y mis nietos nacieron adventistas. Ya 5 generaciones de adventistas. Mis abuelos, mis padres, yo, mis hijos y ahora mis nietos. 5 generaciones de adventistas. El mensaje adventista corre por nuestras venas. Ya lo heredamos, ya lo traemos en nosotros. Yo no puedo dejar de ser adventista del séptimo día. No puedo, porque eso es lo que soy. Eso es lo que me define a mí. Si alguien tiene que definir quién es el pastor Gambetta, quién es Hugo Gambetta, un adventista del séptimo día que espera la venida de Cristo y guarda el santo sábado. Me siento orgulloso de ser adventista, pero me da mucha pena ver cómo gente abandona el mensaje adventista y otros que no abandonan la iglesia, pero ya no creen en las verdades que Dios nos dio. Por eso Dios nos ha llamado a defender este mensaje.
Y ya vimos, una pequeña compañía que se negaba a darle el apoyo a aquellos ministros que están trastornando la fe del pueblo adventista. No hay que apoyarlos. ¿Y saben cómo se los apoya, hermanos? Ustedes perdonan que les diga esto. Pero mientras usted siga dando el diezmo a la conferencia, está apoyando a pastores que no predican la verdad. Y Dios le va a pedir cuenta. Cuando nosotros usamos el dinero santo de Dios para darlo donde sabemos que no. Ahora, yo no digo que no todos predican la verdad, todavía hay fieles dentro de la iglesia adventista. Pero la iglesia está en su estado de la Odisea. Y Dios ha levantado muchos ministerios que predican la verdad presente. Hay que apoyar a los que predican la verdad, sostener los brazos de aquellos que levantan en alto la verdad adventista del séptimo día. Que Dios nos ayude a serle fieles y a trabajar en favor de la salvación de las almas. La iglesia de Banning, hermanos, tiene que ser una luz en esta comunidad. Miren, hay iglesias adventistas, sí, hay en Indio, hay aquí en Banning, hay en otras, pero que prediquen la verdad presente aquí. Y la gente no ve que siguiendo donde están tibios, ¿qué pasa si usted agarra una gota de agua hirviendo, caliente, y la echa en un balde de agua tibia? ¿Cuánto tiempo va a permanecer caliente? ¿Escucharon lo que dije? Agarre usted una gota de agua hirviendo, caliente, y ponga la gota en un balde tibio. ¿Cuánto tiempo se va a quedar caliente la gota? De inmediato se vuelve tibia. Aunque le eche un vaso de agua caliente, se entibia de una sola vez. Y nosotros pensamos que nos vamos a mantener calientes, porque Cristo dijo, tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. Y si nosotros seguimos donde está la tibieza espiritual, la inercia nos lleva a lo mismo. El medio ambiente, pues si todos hacen así, si el culto termina a las 12, pues a las 12 me voy a la casa a dormir la siesta después de comer, con el estómago lleno, a no salir a hacer la obra misionera. Yo espero que esta iglesia se organice, hermano, para comenzar a hacer la obra misionera en la comunidad. No podemos estar calentando bancas. Hay que trabajar por la obra del Señor. Y ustedes díganle al pastor, pastor, enséñenos a hacer la obra misionera. Y ese es el trabajo de él, enseñarle a hacer la obra misionera. Y él les tiene que dar el ejemplo también, él visitar, dar estudios bíblicos, pero todos tenemos que trabajar. Ya esta iglesia tiene un poquito más de un año de estar en existencia. Y me estaban diciendo algunos de los hermanos hoy que son los mismos poquitos del comienzo. Unos poquitos más que se han añadido. Bueno, ojalá que ahora que ustedes saben que hay una iglesia que se predica la verdad presente, aunque les toque viajar media hora o 45 minutos, vayan a donde son alimentados. Vayan a donde son fortalecidos. Vayan a donde van a ser nutridos. Porque si siguen o si se quedan en la casa, peor todavía. Bueno, hay gente que dice, yo me quedo en la casa porque mejor. Así me dice una muchacha que vive en San José, California, Francisca. Dice, ¿a qué voy a la iglesia si son unos sermoncitos de 20 minutos? Y salgo tan vacía como entré. Mejor me quedo a ver el Evangelio Eterno en el canal y salgo más nutrida y me siento más fuerte. Le digo, sí, pero la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más que vemos que el día se acerca de la venida del Señor, entonces no debemos dejar de congregarnos. El salmista dice, alabaré al Señor en la gran multitud, en medio de tu pueblo te alabaré. Ah, no, pero yo alabo a Dios solito. No es igual, hermanos. Cuando cantamos,
A Dios le gustan las voces de sus hijos, porque Él nos las dio. Y algunos dicen, es que yo no sé cantar. Pero cuando el nietecito comienza a cantar todo desafinado, decimos, ¡ay, qué bonito que canta! Mira qué lindo que canta, y está todo desafinado. Así nos ve Dios a nosotros. Él nos hizo y somos sus hijos. Y cuando le cantamos, Él se alegra. Pero cuando le cantamos en la congregación, para eso nos hizo Dios, para alabarle. Entonces cuando venimos a la iglesia, a veces decimos, ay, vengo a ver qué me dan. No, a la iglesia venimos a ver qué damos para gloria del Señor. A adorarle, a entregarle nuestra vida, a cantarle salmos, a orar, a escuchar su palabra, su mensaje. Necesitamos congregarnos. ¿Por qué creen ustedes que el diablo mandó la pandemia? ¿Saben cuánta gente ha perdido la fe en la pandemia? Hermano, las iglesias se han quedado vacías porque la gente se acostumbró a estar en la casa y ahora que ya no hay pandemia o hay todavía, pero ya no está el peligro, ahora se quedan cómodos en la casa. Ah, no, yo adoro a Dios en la casa. No me digas eso. Allá acostadito estás adorando a Dios. Si a Dios hay que adorarle de rodillas, hay que cantarle. Entonces, ¿cómo puede ser? Y hasta las iglesias adventistas, estoy hablando, se quedaron vacías. No digamos las otras iglesias. ¿Saben? La concurrencia a las iglesias cristianas bajó en los Estados Unidos un 60%. Un 60% menos de gente va a la iglesia que antes de la pandemia. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? No podemos dejar que nos enfriemos. Por eso yo les animo, hermanos. Miren, esta tarde vamos a tener un bautismo. 3 preciosas almas van a sellar su pacto con Cristo Jesús. Pero si hay alguno más que esta tarde quiere ser aceptado como miembro aquí de la Iglesia del Evangelio Eterno, esta es tu oportunidad. No abrimos la puerta todos los días. El Señor tiene abierta la puerta del perdón y la salvación continuamente. Pero en la iglesia, para aceptar a miembros, cada vez que hay un bautismo, es cuando se aceptan por profesión de fe también nuevos miembros. Si usted ya es bautizado y es miembro de otra iglesia, pero quiere ser aceptado, tiene que esperar que venga un bautismo para que lo acepten. Y aquí no hay muchos bautismos muy a menudo, ¿verdad? Tristemente. Debiera haber bautismo todos los meses. Yo lo vi en el programa que el pastor hizo allí, todos los meses, presentación de niños. Y le digo, pastor, ponga todos los meses un bautismo por lo menos. Así debiera ser. Y tienen bautisterio bonito, ya lo vi. Ahora me voy a meter yo ahí. Y está calentita el agua. Y mejor que vayamos ya porque se nos enfría, ¿verdad? Está calentita el agua. Pero hermanos, esta es la oportunidad. Si alguno de ustedes quiere hacerse miembro hoy, si usted es adventista bautizado, hoy lo podemos aceptar como miembro de esta congregación. Y saben, esta congregación necesita apoyo, hermanos. Necesita apoyo, no solamente financiero. Hoy me estaba diciendo la tesorera, cuando viene otro a predicar hay que darle para la gasolina, porque pobre, vienen de lejos, ¿no? Y luego no nos alcanza a nosotros para la renta. Y subieron la renta casi al doble de aquí. Entonces, no solamente se necesita apoyo financiero, pero también se necesita apoyo humano. Se necesita personas que le sirvan al Señor, que hagan la obra misionera, que dirijan la escuela sabática, que vayan a visitar, que den estudios bíblicos, que agarren su teléfono y llamen a los que no vienen para animarlos. Todo esto se necesita. Y ustedes conocen la historia de Elena de White, ¿verdad? Que hubo una tremenda tormenta de nieve. Y 2 hombres iban atravesando. Y les agarró el blizzard. ¿Saben lo que es el blizzard, verdad? Cuando nieva
o neva con viento y con todo allá en el Ártico. Y ya no podían más, hasta habían perdido el camino, no se veían nada. Y cada vez estaban más desesperados y ya no aguantaban. Y finalmente uno de ellos dijo, yo no puedo seguir más, y se tiró al suelo. Ya tenía los pies congelados, tenía las orejas congeladas, ya no podía más. Y el otro le dijo, pero si te tiras aquí te vas a morir. No puedo. Y su compañero dijo, pero ¿cómo? Primero comenzó a caminar y se fue para allá. Dijo, bueno, si no quiere, pues que se quede. Yo no me voy a perder aquí, no me voy a morir. Y luego meditó y dijo, mientras iba caminando, miró hacia atrás y vio que no se movía el otro. Dijo, ¿cómo lo voy a dejar aquí en medio del hielo, en medio de la nieve? Se va a morir, mañana no amanece. Y volvió hacia atrás. Elena de White lo cuenta en el libro Obreros Evangélicos. Y llegó y le dijo, te voy a ayudar, levántate. No puedo, no tengo más fuerza, no puedo. Y el compañero lo levantó y se lo echó al hombro. Y él tampoco podía de tan cansado que estaba. Y paso a paso lo llevó hasta llegar al refugio. Dice Elena de White, lo que no sabía es que salvando al otro se salvó él. Porque con el esfuerzo que tuvo que hacer para cargar al otro, se calentó. Y no se le congelaron al otro, aunque lo cargaron, traía las manos, traía las orejas, traía los pies congelados. Pero los de él no, porque con el esfuerzo que hizo de cargar a su compañero, su cuerpo entró en calor y se salvó él y salvó al otro. Así es en la obra de Dios, hermano. Cuando tú ayudas a la salvación de los demás, te ayudas tú mismo a salvarte. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que Dios nos ayude. Yo les invito, hermanos, si hay alguno que aún no ha tomado la decisión, ¿qué esperas? Hay algunos que dicen, pero y si me hago del Evangelio eterno ya no voy a ser adventista. Si eso piensas, no escuchaste los temas. ¿Qué es lo que nos hace adventistas? ¿Qué es lo que nos hace adventistas del séptimo día? El mensaje adventista es el que nos hace adventistas. Los pilares de la fe adventista. Y hay otros que se llaman adventistas y están en la iglesia adventista, pero no son adventistas porque no creen las doctrinas principales. Entonces nunca vamos a dejar de ser adventistas mientras seamos leales a Cristo, a su palabra y al espíritu de profecía. Eso es lo que nos hace adventistas a nosotros. Nunca puedes dejar de ser adventista. Puede ser que no tengas tu nombre escrito en el libro de la conferencia, como vimos esta mañana. Pero eso no hace que te quiten tu nombre del libro de la vida. Cristo dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. No niegues al Señor Jesús. Identifícate con su pueblo que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. En muchas iglesias adventistas ya no usan los libros del espíritu de profecía, hermano, nomás pasa el pastor con la pura Biblia. Y eso sí la abre, porque a veces lee un versículo y luego, pues puro cuento. Y no estoy criticando a nadie en particular, estoy diciendo que a veces salimos tan vacíos como cuando entramos. ¿Por qué? Porque no somos alimentados. Entonces, busquemos nuestra salvación. Olvídate del qué dirán. ¿Por qué no te preguntas mejor qué dirá el Señor? Eso pregúntate. No, ¿qué dirán? Uy, si me voy allá con los del Evangelio eterno, me van a decir gambetista.
¿Sabes qué? Pablo dijo, he escuchado que algunos dicen, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Ni Apolo es nadie, ni Pedro o Cefas es nadie, ni Pablo es nadie. Porque uno es el que siembra, otro es el que cultiva, otro es el que cosecha, pero el que da el crecimiento es ¿quién? Es Dios, es Dios. Y tanto es el que siembra como el que ciega. Y todos cosechamos donde no sembramos. Y así es en la vida espiritual. Otro sembró y otro cosecha. Entonces, el que nos tilden de tal o cual, que nos llamen paulistas, que nos llamen gambetistas, que nos llamen reformistas. Bueno, yo no soy reformista porque no soy de la Iglesia de la Reforma, pero sí soy reformador porque estoy en la Reforma. ¿Me entendieron? Hay una iglesia que se llama Iglesia Adventista Movimiento de la Reforma. Yo no estoy en el movimiento, yo estoy en la Reforma. Y sí soy reformista. Bueno, soy reformador, porque reformo mi propia vida. ¿Qué importa el epíteto, el título que nos pongan? Lo que importa es que Dios me mire y diga, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Algunos dicen, bueno, yo no me hago de esta iglesia porque ya al rato me voy a mudar y ya no voy a estar aquí. ¿Y qué importa? Así estés un mes aquí, ponte a trabajar y quizás vas a dejar a alguien en tu lugar, una almita que ganaste para el reino de los cielos. ¿Dónde la vas a llevar? Si estás allá sola o solo, metido allá en tu casa, ¿a dónde vas a llevar el alma? ¿La vas a llevar a que se enfríe? ¿A que no le prediquen la verdad? ¿Allá la vas a ir a meter? ¿Por qué no la llevas donde va a ser nutrida espiritualmente? Donde se predica la verdad presente. Bien, vamos a proceder con los bautismos, hermano. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.